Bueno, arrancamos con el Salmos 42 y como algunos, ¿sí? Si ven algunos ahí en su Biblia, como bien detrás de cámara dijo Cami, que empieza el libro 2, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis grande y vamos a explicar, grande, la misma voz. Y vamos a explicar un poquito por qué. No sé si recuerdan las primeras clases de Salmo que dio Keila y Max, si no me equivoco, que hicieron la separación, ¿sí? Que estos 150 salmos están divididos en 5, ¿sí? libros, y lo cual, bueno, ahora el 41 terminó con el libro 1, que se hace una comparación que desde el Salmo 1 al Salmo 41 es una simbología de la creación, sería Génesis. Y ahora vamos a arrancar el Salmo 2, el libro 2, ¿sí? El Salmo 42, y vendría a ser un equivalente al Éxodo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender un poco más también de cómo están escritos. Si vemos desde el Salmo 1 al 41, siempre en cada salmo encontrábamos algo donde David expresaba algo de los cielos, de la creación, de todo, de los montes, de los... sí, del sol, de las estrellas, del universo, y todo eso hacía referencia a lo que es la creación, todo lo que es Génesis. Y bueno, y ahora lo que va a pasar acá, que en muchos salmos vamos a encontrar, ¿sí? Como que ese periodo de exilio, ese periodo de búsqueda, de alejamiento de donde estaban ellos, hasta encontrar, ¿sí? La tierra prometida, que eso lo vamos a ver todos, digamos, en forma de los salmos, que son poesías, cantos, desde el Salmo 42 al 72, que sería este libro 2. ¿Sí? Y bueno, y como otro dato, ¿sí? Para también que lo sepan, en el libro anterior, ¿sí? En los salmos anteriores, íbamos a encontrar la palabra Jehová, ¿sí? Más veces que la palabra Dios. ¿Sí? Hasta a veces vamos a encontrar, si googleamos algo, la llaman, no le dicen Dios, sino que le dicen Elohim. ¿Sí? Y bueno, Jehová se repetía unas 272 veces y Dios unas 15 veces nada más. Pero ahora en el segundo libro, viene a ser ahora del 42 en adelante, vamos a ver que la palabra que más se va a repetir es Dios, y unas 164 veces, y la palabra Jehová solamente 30 veces. Eso son unas diferencias que tienen entre el libro número 1 y el libro número 2 de los Salmos. También en el libro número 1, ¿sí? De todos esos 41, ¿sí? Capítulos de los Salmos, David escribió 37. Y estos últimos casi... no se sabe bien quién fue lo que escribió y en qué periodo bien se escribieron. Y en el libro, ahora que arrancamos, a partir de ahora de estos capítulos en adelante, en el libro 2 dice que David escribió 18 salmos. Y si hacemos cuenta desde el capítulo 42 al 72, bueno, hay más de 18 salmos, entonces quiere decir que van a aparecer más salmistas, van a aparecer más autores, y entre ellos va a estar Asaf, entre ellos va a estar Salomón, y en el caso de el Salmos 42, que fue escrito por los hijos de Coré. No sé si se acuerdan quién fue Coré. El que se lo tragó la tierra. Exactamente, el que se lo tragó la tierra, porque fue uno de los primeros que se rebeló junto a 250 líderes, ¿sí? En ese exilio, cuando salieron de que el faraón los perseguía. Bueno, fue uno de los primeros que se rebeló contra Moisés y Josué, y bueno, y ahí al rebelarse, ¿sí? Dios hace justicia sobre ellos y los traga la tierra. Pero, como vemos acá, los hijos de Coré escriben esto. Quiere decir que Dios tuvo misericordia de los hijos de él, ¿sí? Y bueno, unos capaz que dicen, ¿quién fue Coré? Bueno, Coré vendría a ser el bisnieto de Leví, ¿sí? De los hermanos de José. Digo para que ya, para algunos que no se pierdan. Mira que los hijos de Coré habían decidido no seguir a su padre. No seguir. Dios tuvo para ellos. Y bueno, sí. Y desde ahí, y fueron levitas así al 100% en la época de David.
Ahí como que en ese exilio medio que se mantuvieron por esto de lo que había hecho el padre, lo que había hecho, esa rebelión que había tomado el padre. Entonces ellos empiezan a tomar, ¿sí? Todo esto lo que estoy diciendo van a encontrarlo en Segunda de Crónicas, ¿sí? 20, en Números 16 y en Números 26. Digo por si después quieren buscarlo en sus casas. Y bueno, y en este Salmos, titulado Mi alma tiene sed de Dios, ¿sí? Lo escriben los hijos de Coré, y vemos ahí que dice al músico principal Masquil. ¿Qué era Masquil? ¿Se acuerdan? Julie, vos lo dijiste. ¿Te acordás? No me Bueno, quemé. era un salmo de introducción, un salmo de enseñanza. Entonces, este salmo es un salmo que donde tenemos que tenerlo presente porque nos enseña, ¿sí? Y la verdad que fue una bendición haberlo estudiado. Y así termina. Sí, del versículo 1 al 3, ¿sí? Unos versículos. ¿Se muestra? A ver, espera. Es una introducción que nos va a llevar a aprender, ¿sí? Un salmo de introducción a algo o de enseñanza, ¿sí? Como que ya te avisa que vas a aprender algo. Claro, algo así. Bueno, desde ahí del versículo 1 al 3, muy conocidas estas palabras que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Acá vamos a encontrar, ¿sí? Ahí lo que está mostrando Isma es como el ciervo brama, es una... ¿Sí? No, está en hebreo y eso es una portada de un libro muy, muy estudiado en la literatura griega, ¿sí? Y es uno de los que de las primeras páginas del libro que se llama Las muy ricas horas del duque de Berry. Es muy estudiado, los teólogos, los estudiosos de la Biblia también. El libro es un libro de la literatura, es como, sí, pero es donde cita este salmo y tiene como portada esa imagen, que nos viene bien para esta hora también. Ilustrativo. Sala de derramar agua es buscar desesperadamente. Sí. Quiso espoliarte. Bueno, ahí del versículo 1 al 3 vemos ese gran sentido de necesidad al estar distanciado de la casa de Dios. Tenía un sentido, el escritor, un sentido profundo de desesperación, ¿sí? Y lo cual compara, ¿sí? Como el siervo necesita esa agua, ¿sí? Y así se sentía él en el alma, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista allí anhelaba y necesitaba, no de agua física, no de esa agua que tomamos, sino que necesitaba de Dios. Y ahí marca dos, ¿no? Sed, algo muy importante para nosotros, los seres humanos, ¿no? Ya que nuestro cuerpo físico es más agua que, ¿no? Y de Dios. Entonces, vuelva a hacer referencia de que no necesitaba el agua física, sino que necesitaba esa necesidad de Dios. Hasta inclusive nosotros podemos pasar días sin comer, pero nos falta el agua y nos deshidratamos y nos morimos. Entonces, acá los hijos de Coré están viendo esa necesidad de esa agua, de ese Dios vivo. Y también vivo, no de en aquel tiempo como de los dioses paganos, de esos dioses de estatuas, sino que un Dios que tiene vida propia, un Dios que tiene vida en sí mismo y que Él es el que produce la vida. Entonces también sigue allí en los versículos diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí los hijos de Coré habían sentido ese distanciamiento, ellos sabían que tenían un lugar designado para hacer la adoración, que era en el templo, y ellos anhelaban el conectarse con Dios, el nuevamente estar en ese servicio. Dice luego, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Ahí está haciendo como una demostración, ¿sí? de dolor porque necesitaba necesitaba de Dios, y también haciendo referencia
a que aún de día y de noche sentía la distancia de Dios, de ese servicio que no lo estaban haciendo. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Acá, aún allí en ese exilio, en ese momento, aún había gente, como hoy en día, que se burla y muchas veces nos dicen, ¿y tu Dios dónde está? Y bueno, en aquel tiempo, aún en ese tiempo, había gente que lo quería, ¿no?, desalentar. ¿Sí? Y en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. Él está haciendo memoria, estos recuerdos, de esos recuerdos que no son buenos, vamos a decirlo así entre comillas, sino que eran recuerdos que lo llevaba a deprimirse, lo llevaba a desalentarse, porque recordaba lo bueno que había sido antes y ahora que pasaba que no le estaba. Entonces eso lo estaba debilitando por dentro, ¿sí? Y vamos a ver en los capítulos más. Y él se acordaba, ¿no? Se acordaba, y dice acá, de cómo fui con la multitud y me conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Acá uno de los estudiosos, Spurgeon, más que nada, dice que acá cuando toca la palabra fiesta, dice que el salmista hacía mención a las fiestas que tenían antes, como del tabernáculo, las fiestas del Purim y todas esas cosas que hacían antes. Bueno, como que él se acordaba de cuando servían, se acordaba de eso, y eso, en vez de alentarlo, lo hacía entrar en una depresión. Luego en el versículo 5 vamos a ver allí cómo él se autopregunta y se desafía, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Sí? Y ahí vemos esa tristeza espiritual que era en sus pensamientos, y que esos pensamientos no lo expresaba, sino que hacía gran voz, sino que en lo interior era él y Dios, ¿no? Y también sigue diciendo que espera en Dios, ¿no? Él sabía que Dios iba a cumplir otra vez, lo iba a sacar de eso. Él se estaba, digamos, preguntándose, también con sus pensamientos se autoafligía, pero también sabía que había un Dios que lo iba a sacar de eso y que él iba a cumplir sus promesas. Y todo esto lo llevaba a la necesidad de Dios. En el versículo 6, ¿sí? Ahí vamos a empezar a ver que él hace una oración, ¿sí? Si quieren ir leyendo, y donde es una oración honesta, ¿sí? Donde Dios mío, mi alma está abatida, y él se demuestra que como que está lejos, que él está lejos del lugar de servicio, y continúa en el versículo 7 y 8 con esa oración que es más profunda en el desánimo, y sabiendo de que él estaba mal dentro de él. Estaba mal por fuera, pero también estaba mal por dentro, que eso es ahí hace referencia donde dice un abismo llama a otro abismo. Entonces, si yo estoy mal físicamente, también me voy a empezar a sentir mal interiormente, o viceversa. A veces estamos mal interiormente, que nuestro cuerpo físico lo empieza a demostrar. Entonces, ahí es donde hace referencia a que un abismo llama a otro abismo. Y ahí, bueno, en el versículo 9 y 10 sigue en ese desánimo, pero ahí empieza, ¿sí?, también una confianza y una contradicción honesta, ¿sí?, de que Dios es su roca, ¿sí?, su roca fuerte, pero también se dice, yo sé que Dios es mi roca fuerte, pero también sé que parece que Dios se ha olvidado de mí, ¿sí? Ahí donde dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Entonces, él estaba desanimado, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en esa situación. Yo me veía que a veces estoy tan desanimada, pero y sé que Dios es más fuerte que todo, pero
pero no, me encuentro en ese desánimo y parece que por un momento te olvidas de que Dios es más grande. Y entonces ahí vemos que él tenía confianza en Dios, pero y que él se expresaba así en una forma sin fingimiento, expresando lo que verdaderamente él sentía. Y en el versículo 11, nuevamente él se desafía a sí mismo ante su propio desánimo, y repite lo mismo que dijo en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y acá nos hace ver que necesitamos la espera de Dios y que esa confianza en Él también nos lleve a alabarle y a seguir, ¿sí? Exaltándolo por lo que Él es, que Él es un Dios vivo y Él es un Dios real. Y una de las cosas que me bendijo mientras estudiaba este Salmos fue unas palabras, porque este salmo se lo lleva a que es un salmo de depresión espiritual. Y se dice que David estaba pasando por un momento también, por eso lo llevan acá y lo recitan también, y muchos lo toman como que es un salmo de David, por más que lo hayan escrito los hijos de Coré, porque por este sentido de depresión espiritual. Y el teólogo Boyce, profesor de la Biblia americano, él dice, en una conferencia, le preguntaban si existía la cura para la depresión. Y él citaba que sí, citaba este Salmos, y que sí existía la cura para la depresión, pero que no estaba en nosotros mismos, sino que está en Dios. La cura es buscar el rostro de Dios para que nuestro rostro no sea abatido. Y eso es lo que expresa el salmista acá en este Salmo 42. Bueno, continuamos con el Salmo 43 y se le atribuye que antes estaban como unidos. Se le da a los hijos de Coré, pero si se dan cuenta de cómo sigue la historia, es como que estaban unidos, ¿no? Y arranca diciendo: júzgame, oh Dios mío, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y de los hombres engañosos e inicuos. Bueno, primero me salté el subtítulo y decía: plegaria pidiendo vindicación y liberación. Vindicación es como justificación, pidiendo una justificación, que Dios los justifique y que los libere de lo que están pasando, ¿no? Porque se ve que están pasando por grandes pruebas. Y como que los libre de esa gente que nos quiere hacer tropezar, de los que buscan hacer maldad, que son enviados para eso, ¿no? Que los libre y que los defienda, porque saben que su defensor y aquel que los puede juzgar es Dios. Entonces, exclamando esto, dicen: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Y acá viene lo que a mí lo que me llevaba a pensar que ellos estaban por la prueba, porque dice: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Son preguntas, ¿no?, que se hacen ellos y que en la prueba son como, por así decirlo, son permitidas. Estás pasando por un proceso y decís: ¿por qué, Señor, permites que me pase esto? Y ellos me persiguen. ¿Y por qué estoy así, enlutado, entristecido, ¿no? Pero ellos acudieron a Dios y dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tus santos montes y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Acá viendo cómo acudieron a Dios, a ese lugar donde todos tenemos que ir, ¿no? Y pidiendo su dirección, que los guíe y que ellos iban a estar donde iba a estar la presencia de Dios. Porque los iba a meter, ellos querían estar en su santo monte y en su templo. Querían volver a servir. Querían estar donde estaba Dios, ¿no? Y dice: y te alabaré con arpa, Dios mío, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Dice, y como Sara había recitado, que en el versículo 5 del capítulo anterior, y en el final, termina de la misma forma que termina este salmo. Es un salmo corto, y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y así termina este salmo corto, pero también para mí de mucha enseñanza, ¿no? Porque viendo realidades como estando en la prueba, tenemos esa libertad de decir: ay, ¿por qué esto? ¿Por qué, Señor? Y reclamarle, pero también ver
que podemos acudir a Él y pedir esa dirección, que Él no nos quiere abatidos, sino que nos quiere buscándolo de Él, y Él va a respondernos y nos va a mandar su luz que nos guiará. Y bueno, eso me bendecía, lo resaltaba mucho de este salmo y me sirvió en estos días, así que se los comparto y espero que sea de bendición también. Y así terminó el Salmo 43.